Hola, soy Martín Fernández y hoy os voy a hablar del libro Zen y Artes Marciales del maestro Taisen Deshimaru. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. Este libro, Zen y Artes Marciales, cayó en mis manos en el año 1983, cuando yo recién había obtenido el cinturón negro primer dan de karate, y es uno de los libros que más veces he releído y que más ha influenciado en mi práctica de karate do y de budo. Su autor, el maestro Zen Taisen Deshimaru, nació en Japón en el año 1914 y creció con su madre y cerca de su abuelo, un antiguo samurái. Posteriormente conoció a un monje zen, Kodo Sawaki, del que se hizo alumno y tras numerosos años de práctica de zen, su maestro le instó a que viajara a Europa a difundir el zen y a transmitir sus enseñanzas. Una vez ordenado monje, el maestro Taisen Deshimaru viajó a París en el año 1967, donde se instaló y comenzó su labor de difusión de Zen. Y allí fundó un dojo y junto con muchos de sus seguidores vinieron otros dojos más y su labor de difusión se expandió por toda Europa y el resto del mundo. Y yo tuve la suerte de participar en un retiro zen con uno de sus alumnos, el maestro Dokuso Villalba, aquí en las montañas, en la sierra cerca de mi ciudad de Albacete, y deciros que es una actividad de las más duras que he realizado yo dentro de mi periplo por las artes marciales y el budo. El hecho de estar sentado en la posición de zazen y permanecer durante horas en la máxima quietud, tratando de alcanzar el estado de mushin, es decir, de vacuidad, de vacío, que no es otro que el de dejar pasar los pensamientos sin aferrarnos a ninguno, pues se hace muy duro y con el consiguiente dolor y molestia física de una posición que es harto exigente, sobre todo para las personas que no están acostumbradas. Deciros que en ese retiro hubo muchas personas que abandonaron, que dejaron de permanecer en esa posición a las 2 o 3 horas, porque fue todo un fin de semana muy, muy intenso. Pero a su vez es productivo y se trata de extraer la esencia para poderlo aplicar a nuestras artes marciales, porque como digo, la meditación zen y todos los aspectos importantes del zen son totalmente extrapolables y van de la mano con el camino del Budo. El sensei Taisen Deshimaru dedicó toda su vida a la práctica del zen, a la difusión del mismo en sus retiros, tanto en los dojos de París como en los que sus alumnos se establecieron en diferentes puntos de Europa y de todo el mundo, y con una larga y prolífica labor divulgativa a través de sus libros, que fueron muy numerosos. Entre ellos, aquí tengo, por ejemplo, el de Zen y Artes Marciales, que ya hemos comentado y del que va a tratar el vídeo de hoy, el de Preguntas a un Maestro Zen, otro libro llamado La práctica del Zen y otro La voz del valle. En toda su obra, el autor trata de transmitirnos que el Zen, o sentarse en la posición de Zazen para meditar, tiene mucho que ver y va de la mano con la práctica de las artes marciales. Es decir, las artes marciales, como el Zen, no es un conjunto de técnicas y de ideas que haya que aprender, sino es una experiencia que hay que realizar, que hay que vivir, que hay que hacerla nuestra cada día con nuestro esfuerzo, tesón, nuestra práctica física rigurosa y nuestra actitud mental, porque el Zen, como las artes marciales, tiene un componente físico, un componente mental y un componente espiritual y todo ello debe ir perfectamente imbricado para llegar a tener momentos que aunque en un principio sean breves, momentos de vacuidad, de pensar sin pensar, de estar presente en la acción y reaccionar con la espontaneidad y la naturalidad de una acción que no pasa por nuestro cerebro intelectual, sino que es más bien del cerebro abdominal o de nuestras pulsiones internas.
Sinceramente yo recomiendo a todo aquel que no conozca este libro su lectura porque no os va a dejar indiferentes. Es un libro que va a la esencia de lo realmente importante en la práctica de las artes marciales en el sentido de budo y vía de desarrollo personal, pero sin olvidar y teniendo siempre muy presente la faceta de arte marcial. En el deporte hay tiempo, en las artes marciales no hay más que el instante. Esta frase la subrayé enseguida que la leí en el libro y cuántas veces la habré repetido durante mis enseñanzas. Y es así, es así. En la mayoría de los deportes se tiene tiempo para pensar la jugada, pensar la acción. Ojo, en la mayoría. Hay otros deportes que yo, como siempre digo, los considero que son deportes con espíritu de budo, de arte marcial. Por ejemplo, la gente que está escalando montañas sin ningún tipo de seguridad, nada más que sus brazos y su técnica y su concentración, eso para mí es budo también. Pero vamos, resumido, creo que todo me habéis entendido la diferencia que se plantea entre budo y deporte. ¿Cuántas veces hemos oído o hemos leído lo importante que es en las artes marciales la unidad entre cuerpo, mente y espíritu? ¿Qué es lo más importante de todo ello? Y para unir todo ello, la respiración. Claro, la respiración, pues es otro de los aspectos de los que se trata en este libro. En cuanto al libro en sí, la edición que yo tengo del año 1980 es un libro de los denominados de bolsillo con 163 páginas, no tiene fotografías, sí tiene algunos dibujos y algunos gráficos y cada capítulo va adornado y precedido de una bonita caligrafía tipo kanji. Y a continuación vamos a ver el índice de contenidos de este libro. El índice de este libro es presentación por Mark Smet, Bushido, la vía del samurái, fuerza y sabiduría, la noble lucha del guerrero, los 7 principios, las 3 etapas, secreto del budo, secreto del zen, dirigir el espíritu, aquí y ahora, Mondó, Bumbu, Ryodo, la doble vía, la armonía del cielo y la tierra, Ki, la energía, la sabiduría inmóvil, soltar la presa, no pensar, Mondó, que es el diálogo, preguntas y respuestas, la vida y la muerte, enseñanza a un samurái, que es la práctica del zen, la unidad del cuerpo y del espíritu, el nota final del doctor Claude Duris y por último un glosario. Espero que os haya gustado. Si es así, compartirlo, darle difusión y nos vemos en el próximo vídeo.